Bueno, nosotros arrancamos hoy con los salmos. Lo estuvimos haciendo la semana pasada, pero no habíamos leído ninguno de los salmos. Sí, cuando terminamos el lunes pasado, que habíamos terminado con la historia de Israel, con que Israel termina cayendo en las manos de Babilonia y son llevados cautivos, y a partir de ahí se origina uno de los salmos que seguramente vamos a leer hoy, que es el Salmo 137. Ese salmo es un salmo triste, ¿sí? Hoy ya vamos a llegar a esa lectura, pero eso fue lo último que hicimos el lunes pasado. Y eso nos introduce entonces a qué son los salmos, qué son estos cánticos. Este libro que ahí lo encontramos en el centro, en la mitad de nuestras Biblias. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Bueno, eh, ahí estamos. Lo que vemos acá es eh, cómo terminan los salmos. Ahí, Rosa, si usted tiene el Salmo 150, ¿lo tiene por ahí? Vamos a leer Sí. los últimos dos versículos del Salmo 150. Bueno, Serían versículo 5 y versículo 6 del Salmo 150. amén. Del 1 al, No, los últimos dos, el 5 y el 6, versículos 5 y 6. bueno, en- alabarle con símbolos resonantes, alabarle con símbolo de júbilo, todo lo que respiran, alaben a Jas. Aleluya. Amén. Amén. Así es. Bueno, y ahí es lo que nosotros estamos leyendo ahora en la pantalla. Este libro, a ver si lo puedo mejorar esto. Presentación. Así es. Los salmos. Ahí nosotros pudimos leer, Rosa pudo leer, cómo termina el libro de los salmos, del Salmo 150. Alabe al Señor, todo lo que respira, alabe al Señor. Y de ahí viene nuestra palabra aleluya. ¿Sabía eso, Rosita? Amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. Sí, Aleluya sabía. significa alabe al Señor. Cada vez que decimos aleluya, estamos diciendo alabe al Señor. ¿Mm? Es una palabra que proviene del hebreo. ¿Mm? Y es una conjunción, bueno, alabe a Jehová. ¿Sí? Este nombre fue el que le dieron los israelitas, que recordemos que son los que escribieron lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Mm? Bueno, así que ellos no le llamaron salmos, ¿sí? O sea, los israelitas, sino le llamaron cantos de alabanza o simplemente alabanzas, porque hay muchas alabanzas en los salmos y en referencia a lo que leímos recién. Alabe al Señor todo lo que respira. Bueno, después nosotros conocemos acá lo que se dio a conocer por allá en el año 300 antes de Cristo, que fue la traducción del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, digamos, a el griego. Y esa es, más allá del nombre, que es la que se conoce como la Septuaginta o la versión de los 70, bueno, de ahí viene el nombre que nosotros conocemos como Salmos. Eso es lo que hoy nosotros conocemos, de allá cuando se tradujo del hebreo al griego. Por eso es que nosotros le conocemos como salmos. Bueno, eso es como la introducción, ¿sí? Ahí lo voy a leer, el vocablo griego que empieza con P, salmos, y el término hebreo, mismar, lo que hacen referencia es que los salmos son poemas,
son canciones. ¿Sabía que son canciones, Rosita? Eh, sí, en alguna que la alabanza lo hemos cantado, ¿no? También, Sí, y sí, sí, sí. sí tengo esa como experiencia que sí, que son alabanza, que son tan preciosas, ¿no? Que Hermosa. sí, son muy preciosas todas. Así Claro. que sí, Bueno, más o menos, lo que no así. tenemos hoy de los salmos es la música. Tenemos la letra. Pero bueno, son canciones, son cánticos y son Amén. poemas. Bueno, así es como arrancamos. Bueno, y nosotros tenemos los salmos. Los salmos entran eh, dentro de lo que se llaman los libros poéticos. Entonces, en la Biblia, por ejemplo, decimos, tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tal vez tenemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y así como dentro de grupos, también tenemos los que se llaman libros poéticos, que son los que están en el medio de la Biblia, el de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Todos esos se llaman libros poéticos. Nosotros ahora hemos iniciado con los Salmos. Bueno, y se les llama así porque están escritos, como lo dice la palabra, en forma de poesía. Pero tengamos presente que la poesía que nosotros conocemos, tal vez la que aprendimos en la escuela, las de las estrofas, las de las rimas, no es así la poesía hebrea. No es que busca hacer rimas la poesía hebrea, sino que lo hace de otra manera. Es como que en un verso resalta una cosa y en el siguiente verso lo vuelve a resaltar. O también otra forma en la cual aparece la poesía hebrea es, dice en un verso una expresión y en el siguiente verso dice totalmente lo contrario, de manera que uno como que pueda comparar y ver qué tan diferente es, por ejemplo, el justo y qué hace el injusto. Bueno, eso hay que tener muy presente, tanto en los salmos y como en los proverbios, ahí es donde más se nota. Bueno, bueno, de ahí viene este nombre de los libros poéticos. Y hay un pasaje eh, que estamos, ahí se lo pido, Rosita, que usted lo pueda buscar, Lucas 24:44. Bueno, Lucas 24, versículo 44. Mientras usted lo va encontrando, ahí voy contando de qué viene. En bueno, este momento de la historia de Jesús, Jesús ya había resucitado, pero se aparecía a sus discípulos de tanto en tanto. Habían 2 discípulos, ¿m? Este es el pasaje camino a Emaús, 2 discípulos que venían tristes y ellos iban hablando hasta que se les aparece Jesús. Y entonces Jesús les empieza a mostrar a partir de las escrituras cómo todo el Antiguo Testamento muestra a Cristo Jesús. Y esto es lo que nosotros vamos a leer ahora, cuando dice que en la ley de Moisés, entiéndase la ley de Moisés, los primeros 5 libros de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la ley de Moisés. En los profetas, y ahí en los profetas colocamos a los que nosotros conocemos como los profetas mayores, que son los libros más extensos, y los profetas menores, que son los libros más cortos en redacción. Y también aparecen en los salmos, por eso es que lo vamos a leer. Pero entiéndase que los eh, salmos acá se refiere a todos los libros poéticos. ¿Lo tiene Rosita entonces? ¿cuánto era 24? 24:44. Lucas 24:44. Amén. Dice, y le dijo, estas son las
las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que esta, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y y en los profetas y en los salmos. Bien. Bueno, eso es lo que estamos leyendo nosotros entonces. Estamos leyendo qué dicen los salmos respecto de Jesús. Eso es lo que estamos haciendo en este encuentro. ¿Mm? Entonces, avanzamos ahí un poquito más. Bueno, y lo que ahí podemos ver es que hay un salmo, Rosita, que le pido si puede buscar, es el Salmo 19, Ajá, ¿sí? Que lo bueno, tenga ahí para poder leerlo, el Salmo 19. Y mientras vamos contando que los salmos se los puede clasificar en distintos grupos. Una clasificación es la que podemos hacer aquellos que son cánticos de alabanza, es decir, que son de exaltación a nuestro Dios. Acá resaltamos el 8, el 19 y el 29, porque son los que hemos leído esta semana. Pero hay muchos salmos que exaltan la grandeza de Dios. ¿Mm? Y notemos que lo que está nombrando es eh, alabar a Dios, o sea, exaltar las maravillas y los atributos de nuestro Señor. ¿Tiene el Salmo sí, 19.1, Rosita, para leer? Salmo 19, versículo 1. dice, no, disculpe, 19, Salmo, Salmo. Salmos 19, versículo 1. Sí, Ah, bien, dice, está Darío y Gloria también, no los había visto. amén, las obras y las obras, y las palabras de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Eh, Sí, solo ese era, el ah, 19.1. Bueno, ¿y por qué lo leemos? Porque nosotros acá encontramos que el apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, en el capítulo 1, hace referencia a este salmo. Notemos que muchas veces cuando habla Jesús, cuando escriben los escritores del Nuevo Testamento, hacen referencia a lo que ya está escrito en la palabra. Entonces ahí, eh, Romanos 1, 19 y 20, lo que dice es, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Este pasaje es, Pablo está haciendo la justificación que Dios se da a conocer a toda la creación humana y que nadie va a poder decir, yo no sabía nada de Dios, porque Dios se ha dado a conocer a partir de la misma creación. Y eso es lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo al Salmo 19.1. ¿Mm? Bueno, y ahí podemos leer en azul, sí, estos salmos exaltan la grandeza, el poder y el amor divinos que se manifiestan desde su misma creación y también desde la historia del pueblo de Dios, ¿sí? La historia de Israel, que recordemos, así como le dijo Dios al faraón, es mi primogénito, y como luego el apóstol Pablo justamente lo escribe en Romanos, Dios no ha cambiado de parecer,
¿sí? Es decir, el don, el regalo de haber sido su primogénito, ese regalo no lo ha cambiado Dios a su pueblo Israel. Sigue siendo eh, eh, el pueblo original, ¿sí? Nosotros ahora somos una rama que está injertada ahí en ese tallo, pero no nos olvidemos que Israel es de aquel donde viene la salvación, Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, entonces acá, viendo ahora que somos más que dos, alguien que pueda leer el Salmo 3, el Salmo 6, ¿quién lo tiene por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, Salmo 3 dijiste, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Desde qué versículo? La versión que tengas, ¿eh? Y creo Ajá, que todo completo. sí, 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 no es tan largo. Ok. Salmo de David cuando huía de su hijo Absalón. Señor, muchos son mis enemigos, muchos son los que se han puesto en contra mía. Muchos son los que dicen de mí, Dios no va a salvarlo. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. A gritos pido ayuda al Señor, y Él me contesta desde su monte santo. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me da su apoyo. No me asusta ese enorme ejército que me rodea dispuesto a atacarme. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpearás en la cara a mis enemigos, les romperás los dientes a los malvados. Tú, Señor, eres quien salva. Bendice, pues, a tu pueblo. Gracias. Bien. Eh, bueno, Gloria, ¿algún aporte? Sí, cuando nosotros durante la semana estábamos leyendo, me llamó la atención Lucas 24:44, que decía nuestro Señor Jesús, dice que los salmos hablan de Él. Entonces empecé a buscar salmos que hablaran de Él. Si te parece, los puedo compartir. Sí, sí, sí. Eh, Por ejemplo, el Salmo 2, que ¿Querés dice... compartir pantalla? No. Es un salmo, no, es un salmo mesiánico, el Salmo 2. El Salmo 2 dice, habla sobre Jesús. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Nosotros somos bienaventurados porque confiamos en Él. Este salmo habla de todo lo que iba a sufrir nuestro Señor en su venida. Este es un salmo mesiánico. Y lo que también me llamó la atención es las veces que nosotros en la palabra vemos, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en adelante, cómo las escrituras citan los salmos. Este salmo que acabo de leer lo encontramos citado en Hechos 13:33, por ejemplo, que dice, la cual
Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. El Salmo 2 es el que leí recién, el Salmo 2, que dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Hebreos 1:5 cita el mismo Salmo. Hebreos 5:5 también lo cita. Y otro salmo mesiánico, no sé si ya lo nombraste, el Salmo 45. No, acá lo que estoy buscando es justamente lo que estás leyendo. A ver, aquí está. No escucho. Ahí está. Que esto es lo que teníamos recién. El Salmo 2, Hechos y Hebreos. Claro, Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5. Así es. Y otro es ¿Lo el leo? Salmo. No, ¿O no. leo el Salmo 45? Leamos el Salmo 45. Bueno, en mi corazón se agita un bello tema mientras recito mis versos ante el rey. Cuando cita al rey, está hablando del rey, rey de reyes y señor de señores. Mi lengua es como pluma de hábil escritor. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. El cetro de tu reino es el cetro de justicia. Tú amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Pues Dios te ungió con perfume de alegría, aroma de mirra, aloe y canela. Exhalan todas tus vestiduras, desde los palacios adornados con marfil. Te alegra la música de cuerdas. Entre tus damas de honor se cuentan princesas. A tu derecha se halla la novia real, luciendo el oro más fino. Acá está hablando de la novia, está hablando de la iglesia. Escucha, hija, fíjate bien y presta atención. Olvídate de tu pueblo y de tu familia. El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor. Inclínate ante él. La gente de Tiro vendrá con presentes. Los ricos del pueblo buscarán tu favor. La princesa es todo esplendor, luciendo en su alcoba brocados de oro. Vestida de finos bordados, es conducida ante el rey, seguida por sus damas de compañía. Con alegría y regocijo son conducidas al interior del palacio real. Tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros, los pondrás por príncipe en toda la tierra. Haré que tu nombre se recuerde por todas las generaciones, por eso las naciones te alabarán eternamente y para siempre. Buenísimo. Darío, creo que vos tenés la versión Dios habla hoy, ¿puede ser? Sí. Si podés leer los dos primeros de ese 45. Bueno. (45) Palabras hermosas bullen en mi mente. Mi lengua es como la pluma de un buen escritor. Voy a recitar mi poesía ante el rey. Eres el más hermoso de los hombres. El encanto brota de tus labios. Por eso Dios te bendijo para siempre. Bien. Bueno, ese es el Salmo 45. Ahí nos hemos adelantado, eh, eso lo vamos a leer en esta semana, pero lo que estamos haciendo hincapié es en aquellos salmos mesiánicos. O sea, ¿qué se entiende por mesiánicos? Aquellos salmos que están haciendo referencia al Mesías, aquellos salmos que se cumplen con la venida de Jesús, que es el Mesías, el Cristo, el ungido. Bueno, hay muchos salmos que se los caracteriza, se los cataloga, ¿bien? De acuerdo a esa característica que hacen referencia a Jesús.
Por eso estamos exaltando, sí, está bien la palabra, estos salmos sobre los demás. Bueno, ¿tenías algún otro, Gloria? Quería leer Hebreos, cómo lo cita textual Vale. al principio del Salmo. Hebreos 1:8-9 que dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. No, eso. ¿Esta? Bien, 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 bien. Ahí ya van a aparecer otros más. Pero ahí lo que estoy haciendo, ¿m? Eh, nosotros tenemos como una cierta categoría de los salmos, y en realidad vamos a hacer, eh, en este tiempito que nos queda, en esta media hora, vamos a hacer hincapié en uno de ellos, que es la categoría de los mesiánicos. Hay más de los que hemos leído, pero ahí repasando brevemente como para introducirnos en los mesiánicos. El primero que habíamos nombrado es los himnos o cantos de alabanza. Y un ejemplo lo vimos en el Salmo 19.1, que fue el que leyó Rosa recientemente. Bueno, hay otro tipo de salmos que son, por ejemplo, los de las súplicas, que se refieren a sufrimientos, bueno, lamentaciones, y puede ser, de acuerdo a la escritura, que sean de forma personal, de forma individual, o que hablen respecto al pueblo. Estamos sufriendo como pueblo. Bueno, de manera individual es el que leyó Darío, que es el Salmo 3. ¿Sí? También pudimos leer esta semana el 6, el 9, el 10, el 22, que ya vamos a llegar al 22, que también está dentro de la categoría de los mesiánicos. Y dentro de estos, por llamarlos de un modo, salmos colectivos, tenemos el Salmo 12 y también el Salmo 37, que lo estuvimos leyendo el lunes pasado, haciendo referencia a cuando el pueblo cayó allí en Babilonia. Muy bien. Otra categoría, y así nos vamos, ¿sí? Llegando a la clasificación en la cual vamos a hacer hincapié. Cánticos de acción de gracias. Salmos 18, 21, 30. Acá yo los coloqué en negro porque fueron los que estábamos leyendo. A ver si podríamos leer alguno que no sea... Algunos, no sé si quieran resaltar alguno. Yo coloqué el 18, 21 o 30 porque son los que leímos esta semana pasada. Eh, ¿Tenían alguno que quisieran compartir? Por ejemplo, a ver, yo acá tengo el Salmo 21, que dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y ahí dice, Selah. Esta expresión que muchas veces ha sonado así como un signo de interrogación, bueno, lo que está marcando es que se tiene que hacer una pausa y se tiene que meditar en aquello que se ha leído. Entonces, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, Selah. Lo que se hace es, justamente, se detiene el tiempo y se reflexiona sobre lo leído. Otro, ¿sí? Acá seguimos avanzando, otra Bueno, clasificación. ¿Sí, Darío? el 116. Dale. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida lo invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es toda ternura. El Señor cuida de los sencillos. Cuando yo estaba sin fuerzas me salvó.
Ahora sí, puedo volver a sentirme tranquilo porque el Señor ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado, afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Amén. Amén. Bien. Bien. Estos son los cánticos que estábamos diciendo de acción de gracias. Otra clasificación que podemos encontrar es esta que hacíamos referencia y que por ahí, si es por una cuestión de gusto, es que a varios nos, más nos complacen. Los salmos reales y los salmos mesiánicos. Bueno, eh, bueno, ahí notamos alguna característica, o sea, no se caracterizan, valga la redundancia, por su forma literaria, ¿sí?, que sea uniforme, sino porque destacan al rey. Y recuerden que la figura del rey David es una figura, es un tipo de Cristo, así se le dice. Hace referencia en muchos pasajes donde nosotros podemos leer lo que vivió David allí, ya sea cuando él gobernaba o cómo se acercaba el pueblo hacia él. Entonces eso es un tipo de Cristo. Está simbolizando a alguien que puede ser nosotros, cómo nos acercamos a Cristo. Bueno, David, hacemos esa mención que no lo habíamos dicho, escribió aproximadamente algo así como la mitad de los salmos. Hay varios salmos que se conoce que lo escribieron otros, y hay salmos que no se conoce quién lo escribió. Bueno, y acá entonces nos detenemos y vamos a leer los salmos mesiánicos. Bueno, que algunos ya lo estuvimos leyendo, como el 45, versículo 6, el 2. ¿Tenías algún otro, Gloria, que querías compartir de los salmos mesiánicos? No, lo que quería compartir es que también me llamó la atención que al ser David el dulce cantor de Israel, como lo llama la palabra, él antes de escribir los salmos fue ungido por el profeta Samuel y en este proceso de la escritura de los salmos tiene mucho que ver la inspiración del Espíritu Santo, porque, por ejemplo, Primera de Samuel, si quieren acompañarme en la lectura, Primera de Samuel 16:13, es cuando David es ungido por el profeta Samuel. Dice, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. Bueno, después que fue ungido David por Samuel, el Espíritu vino con él, sobre él, con gran poder. Y habitaba en David de manera creciente, desde aquel momento en adelante. Entonces dice la palabra que una y otra vez cantos de su interior brotaban inspirados por el Espíritu Santo y él la acompañaba con su arpa y ahí expresaba su alabanza a Dios en los salmos, ¿no? Escribiendo los salmos. Y su fe, la fe de David en Dios era inquebrantable. Y él lo manifestó así. Esto lo dice el mismo David antes de morir en 2 de Samuel 25-23. Esto como para hacerlo, para comprobarlo, ¿no? En la escritura, que lo que estamos diciendo está escrito. 2 de Samuel 23:2.
23:2 dice, el Espíritu de Jehová, dice David, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Otra versión dice, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. El 2 dice, el Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Eso es lo que hace que los salmos sean tan especiales y tan cargados del susurro del Señor, ¿no es cierto? Como nosotros encontramos la diferencia entre la poesía hebrea, que viene de la mano del Espíritu Santo, y así vemos cómo son los salmos y cómo nos llegan. Este era mi aporte. Bien. Bueno, y uno de los... Ahí estoy avanzando. Bueno, el Salmo 2 que ya hicimos referencia, ¿sí? Acá van a quedar escritos para después cuando lo quieran, cuando miren el video, entonces pueden buscarlo más tranquilo. El Salmo 45 que también leímos. El Salmo 110, todavía no lo leímos, lo podemos dejar pendiente para la semana que viene. Vamos por el 31 recién, pero ese es un salmo mesiánico, bueno, y da para hablar ese salmo refiriéndose a lo que ahí relata y toma, fíjense cuántas referencias hace Hebreos a este Salmo 110. Salmo 22:1. Rosita, ¿podrá leer Salmo 22? Amén. Eh, Versículo versículo 1. 22, el 1, sí, 22:1. Bueno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación de la palabra de mi clamor? Bien. ¿Le suena conocido esa expresión? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, cuando estaba en el Gólgota. Así es. Mucho se ha dado para hablar, seguramente ustedes lo han escuchado. ¿Por qué dice esas palabras Jesús? ¿Le habría abandonado Dios? Cuando uno dice, probablemente ustedes escucharon, al igual que yo, enseñanzas, predicaciones, referidas a que, como Jesús cargó en ese momento el pecado de toda la humanidad, entonces Dios se apartó de él. Y es como que suena un signo de interrogación. ¿Se apartará Dios de Jesús, de su Hijo? ¿Se apartará Dios de sí mismo, siendo que Jesús es Dios? Bueno, lo que sí queda en claro acá es que Jesús estaba haciendo referencia, como lo hizo en su vida y como lo hizo luego en su resurrección. ¿Recuerdan cuando leímos hace unos momentos eh, Lucas 24:44? Él siempre hace referencia a que los salmos, a que el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablan de él. Entonces ahí lo que está haciendo referencia es que se está dando cumplimiento a aquel Salmo 22. Si ustedes tienen ahí para leer el Salmo 22, eh, hay varios pasajes que nosotros los vemos allí en el Gólgota, como decía Darío recién. Eh, por ejemplo, estoy en el Salmo 22, versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esos pasajes que, si ustedes después lo quieren buscar, están en Mateo capítulo 27. Ahí está el cumplimiento
de esto que en su momento era una profecía mesiánica. ¿No sé, ahí algún comentario, aporte, algo que les haya llamado la atención? Bien. Bueno, y así eh, hay otra clasificación. ¿Mm? Bueno, ¿qué tenemos? Como los salmos sapiensales, salmos didácticos, o sea que son de enseñanza, enseñanza para el pueblo de Dios, y ahí es donde nosotros estamos incluidos. ¿Mm? Bueno, algunos salmistas, recuerden que no todos son escritos por David, ¿Mm? Enseñan palabras, o sea, enseñan lecciones de vida, de cómo andar en el reino de Dios. Eso es lo que nosotros entendemos. Y ahí contextualizamos. Recuerden que nosotros como hijos de Dios pertenecemos a un reino que está eh, insertado acá en esta sociedad y en este mundo. Bueno, pero el reino de Dios tiene otras características diferentes a las que tiene la sociedad. ¿Qué es lo que tiene? Estas leyes del reino son las que también encontramos en los salmos, tal vez en los proverbios también, pero bueno, en estos salmos sapiensales o didácticos los encontramos, como por ejemplo en el Salmo 1. ¿Tenía Rosita ahí el Salmo 1 para compartir? Ese es un lindo salmo, no es tan extenso, lo podemos leer completo. Amén. Salmo 1. El justo y los pecadores. A ver, Bienaventurados. ¿Sí? sí, sí, Uno. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Lo sigo? sí, sí, lo completamos. Que da su fruto en su tiempo y sus hojas no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Gracias. Bueno, ahí recordemos lo que decíamos al inicio, que una característica de la poesía hebrea, diferente a lo que nosotros conocemos hoy en nuestro castellano, que buscamos la rima o las estrofas, allí lo que resalta como una forma de enseñanza es la contraposición entre la característica o la bendición que tendrá el justo y qué le ocurrirá al malvado. Y entonces va en una línea, va diciendo una de ellas, y en la siguiente línea a continuación nombra lo contrario al malvado. Esa es una característica de la forma de enseñar que tiene el Salmo. Y si alguien puede encontrar ahí el Salmo 19, habíamos leído el 1, pero acá que podamos leer versículos 7 al 11 del Salmo 19. Sí. Salmo 19, de 7 al 11. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino, son más dulces que la miel del panal. Son también advertencias a este siervo tuyo, y le es provechoso obedecerlas. Bien, gracias, Darío. Bueno, entonces, estos que nombramos acá lo leemos como el número 5, son algunas características o una forma de agruparlos. Tal vez haya alguna de ellas que nos llama más la atención, y estas 5 no son las únicas, hay más características en las cuales se los puede agrupar los salmos. Y recuerden que hay salmos que los podemos encontrar en un grupo y el mismo salmo tal vez en otro grupo también. No es que sea algo selectivo. Gloria, abriste el micrófono. ¿Iba a decir algo? No. No, no. Bien. Bueno. Eh, bueno, y así tenemos otros salmos más a los cuales podemos hacer referencia, pero eh, ya tenemos esta semana para leerlos, pero viendo este encuentro que tuvimos, esta clase, podemos hacer hincapié en el Salmo 37, 49, 73, los cuales vamos a estar leyendo durante esta semana. Entonces ya cuando abordamos la lectura, ya sabemos que es un salmo en el cual el Señor me está enseñando, por ejemplo, cuando leo el Salmo 37. Muy bien. Ujú.